Y muy bien, les doy la bienvenida a la sesión número 8 de nuestra clase de ética cristiana. Gracias a Dios que podemos continuar, podemos tener este proceso de aprendizaje, de análisis. Ah, la clase de ética cristiana no se trata de dar respuestas fáciles. Se trata primero de problematizar, se trata de complicar nuestra mente sobre las formas, las costumbres que tenemos, los hábitos o las estrategias que tenemos al tomar decisiones que implican un valor moral. Y bueno, vamos a continuar con la presentación de esta temática. Vamos a ver ahora sobre la ética y los valores morales. De esto se va a tratar nuestro estudio, la ética y los valores morales. Veremos sobre la cuestión de los valores, porque hablábamos en la sesión anterior de que la ética está muy relacionada con los valores. Cuando hablamos de valores en la ética, ¿de qué hablamos? Bueno, primero señalaría que tienen una función, los valores éticos, y su función es servir como fundamento y orientación en el discernimiento moral. Porque si hablamos en términos de lo deontológico, del no consecuencialismo, hablaríamos acerca de lo correcto y lo no correcto. Pero ¿en base a qué medimos lo que es correcto o lo que no es correcto? ¿En base a qué? ¿Cuál es el valor que está en juego? ¿Cuál es la norma que se establece en un momento determinado? ¿Se puede o no se puede hacer una acción? Nosotros tenemos aquí que definir en base a qué, cuáles son nuestros parámetros, cuáles son los criterios con los cuales nos movemos. Cuando comparamos entre las diferentes sociedades, vemos que cada sociedad tiene sus valores, cada sociedad tiene sus preferencias. Incluso entre nosotros, siendo cristianos y perteneciendo a la misma familia de iglesias, nosotros podemos hallar diferencias en cuanto a ciertas prácticas y nos sustentamos en un criterio de esto está permitido, esto no está permitido, pero para cada uno de nosotros hay ciertas acciones que son aceptables y algunas acciones que no son aceptables. Aunque en términos esenciales nos parecemos bastante, tenemos detalles en los cuales somos diferentes, somos distintos, ¿sí? Un valor ético es un ideal deseable, es lo que uno ha establecido como lo que es aceptable y es lo que justifica determinadas acciones y además funciona como un horizonte que organiza la vida. En base a que nosotros nos movemos dentro de lo cotidiano, en base a que vamos tomando las decisiones en la vida diaria, bueno, en base a un horizonte que hemos establecido. Los valores nos dan ese punto de horizonte. Por ejemplo, para la fe cristiana, mucho tiene que ver con la salvación, mucho tiene que ver con ese horizonte final. Vamos a ser salvos en el día final, seremos salvos o queremos ser salvos en el día final. En ese día donde Dios establezca la justicia, nosotros queremos ser salvos, pero ¿cómo sé, verdad? ¿Cómo puedo tener yo una certeza de que seré salvo? Sé que Dios no es un Dios arbitrario y de que de última hora va a decir, bueno, a ti sí, a ti no, y solo por una cuestión de antojo o simple gusto o simple casualidad, Dios habrá de tomar una decisión en este ámbito.
sé que Dios se mueve en términos de voluntad. Ciertos aspectos que Él ha definido como que son su voluntad, esos aspectos son los que tienen que ser parte de nuestra vida. Nosotros queremos estar en un determinado lugar al final de nuestra vida. Queremos estar en un determinado lugar o relación con Dios, entonces los valores sirven como ese horizonte, nos marcan lo que está más allá, en razón de que renunciamos a ciertas cosas, en razón de que dejamos de lado ciertas cosas, aun cuando pudieran significar felicidad, pudieran significar placer, pudieran significar una mejor condición para nosotros, renunciamos a ellas porque tenemos valores en el horizonte. No se ven los efectos de manera inmediata, más que en la satisfacción de decir, estoy haciendo lo que honra a Dios, estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios, y eso da una satisfacción, pero no hay un efecto de retribución de parte de Dios de forma inmediata. Esta es la función de los valores. ¿Qué son los valores? Vamos a mirar estas características acerca de lo que son los valores. Y los valores no es algo tan simple de definir, ¿verdad? No es algo tan simple de definir. Cuando hablamos de valores, pues hablamos de la justicia, la libertad, hablamos de la igualdad, hablamos de la dignidad personal, hablamos de el valor de la vida, hablamos un sinfín de elementos que son parte de nuestra existencia y que tiene que ver con lo que apreciamos de la convivencia humana, lo que apreciamos en nosotros mismos y en el otro. Ahora bien, un valor ético no es tan simple de verlo, no es tan simple. Tiene ciertas problemáticas y vamos a tratar de ver estos elementos. En primer lugar, un valor ético es un conjunto de ideas, imágenes y símbolos. Un valor no es solo una palabra. Un valor es un conjunto de elementos que está asociado con ideas, imágenes y símbolos. ¿Okay? Así que un valor podemos nosotros encontrarlo representado de distintas formas. Por ejemplo, si hablamos de la libertad, hablamos de la libertad. Es un conjunto de ideas. ¿Qué significa la libertad? La libertad significa un derecho que tengo de tomar decisiones sobre mí, dónde vivir, dónde estar, qué profesión ejercer, qué trabajo hacer, con quién relacionarme, con quién casarme, con quién hacer un negocio, qué tipo de negocio hacer. La libertad significa una serie de posibilidades a las cuales tengo derecho. E involucra imágenes. Todos nosotros cuando vemos a una estatua de una mujer invidente y que tiene una balanza en su mano, sabemos con qué está asociada, ¿verdad? O vemos a una figura de alguien que tiene una espada en su mano. Sabemos que los próceres del siglo XIX, de principios del siglo XX, pues lucharon por la libertad, por la independencia de las naciones, por la formación de las sociedades de ese entonces. Entonces hay imágenes, ¿verdad? Hay imágenes que están asociadas con eso. Los lugares de mando de las municipalidades, sobre todo las que tienen que ver con algo histórico, nos reflejan las luchas que se tuvieron para llegar a la libertad de las naciones, ¿no? A la autodeterminación, a la definición de las naciones que se conformaron. Y también es un conjunto de símbolos, ¿no? Hay un conjunto de símbolos. La libertad tiene sus signos, tiene sus señales con las cuales nosotros entrelazamos este concepto. Y esto, cada valor, ¿verdad? Cada uno de los valores, les decía otro valor, como lo es el derecho de la vida, como lo es
el valor de la igualdad o el valor de el, este, la autodeterminación o el valor asociado con las, este, lo intrínsecamente del derecho de la religión, el valor de la justicia, en fin, otros más. Pero también un valor ético, vemos una problemática. Es imposible de definir con exactitud. Siempre va a haber ciertos aspectos en los cuales nosotros sentimos que topa con otra problemática. Soy libre, puedo afirmar, pero ¿hasta dónde soy libre? ¿Es una libertad absoluta? ¿O mi libertad personal tiene ciertos límites, tiene ciertos bordes hasta donde llega? Si mi libertad no puede ser absoluta, ¿deja de ser libertad? Porque yo puedo decir, yo soy libre y yo quiero hacer mi casa y la quiero hacer en el terreno que yo quiera. Y entonces hago mi casa en un camellón de la avenida principal de mi pueblo. ¿Es esa una libertad? ¿Hasta ese grado llega mi libertad de, de que yo pueda establecerme donde a mí me guste, donde a mí me agrade? Yo puedo decir que tengo libertad de tomar mis decisiones, pero ¿hasta dónde van mis decisiones? Bueno, no hay una definición fácil, sencilla, sobre cada uno de los valores. Todo valor tiene su complejidad. Todo valor tiene su complejidad, aun cuando esos valores tienen que ver con acuerdos generales. Cuando vemos las constituciones de las naciones, son los acuerdos de la convivencia, son un pacto social que se han hecho en los pueblos. Mucho de estas constituciones fueron definidas antes de que nosotros naciéramos y a veces ni siquiera las conocemos totalmente. La conocen los del Congreso, los diputados, los senadores, la conocen los abogados, los que se dedican a hacer leyes o a reglamentar la vida, pero muchas veces nosotros no, hasta que tenemos una necesidad. Y esto es algo en donde vemos una problemática. ¿Okay? Bien, por otro lado, entendemos que un valor es algo necesario para poder vivir correctamente y adelantar de una manera positiva la vida humana. Los valores son necesarios para tener una vida aceptable en conjunto. Si no tenemos valores, no puede subsistir la sociedad. Toda sociedad tiene valores. Las sociedades antiguas tenían valores. Por más que a veces veamos con ciertos criterios de perversión a algunas culturas, todas las culturas tienen valores para poder subsistir. Requieren de estos pactos de conveniencia, de estos pactos de qué es lo que es aceptable en su conjunto. Y los necesitamos a estos valores para poder vivir de una manera positiva, ¿verdad?, en la existencia humana. Lo tenemos en el ámbito cultural y lo tenemos dentro del contexto de nuestras iglesias. Todas nuestras iglesias tienen valores. Algunos de estos valores son explícitos y otros valores son implícitos. Por ejemplo, en nuestros manuales de iglesia, en ninguno está dicho, perdón el ejemplo, prohibido lanzar saliva sobre el rostro del prójimo. Explícito. Pero lo entendemos, ¿verdad? Lo reprimimos y lo guardamos como una forma de respetar el cuerpo y la dignidad del prójimo.
muchos de los valores están señalados en los acuerdos de los estatutos que tenemos, pero muchos no. Sin embargo, tenemos una idea general. Todo lo mejor de nuestra sociedad tiene que vivirse en la vida de la iglesia. Todo lo mejor del entorno cultural en el que vivimos también tiene que reproducirse en el entorno de la iglesia. Es necesario un valor para poder vivir correctamente. Otro aspecto importante en el valor ético es que un valor ético funciona como guía a la vez que como obligación o herramienta para forjar la vida. Los valores son necesarios y lo que hemos visto en los últimos años es que con el cambio de sociedad, como que muchos grupos sociales se hallan en una transición. Hay una explicación sociológica de que hasta hace 50 años aproximadamente, la mayor población de Latinoamérica era rural. En lo personal, yo me crié en el ámbito rural, con mi familia, y hace 50 años, justamente, nos mudamos a la ciudad. Pero no fuimos solo nosotros, sino fuimos grandes masas de la población rural que nos mudamos a las grandes ciudades. Y esto, analizan los sociólogos, que trajo un cambio de mentalidad. Porque en nuestros ambientes originales había ciertas reglas. En la forma de vida de hace 70, 80 años había unas reglas. Pero cuando las sociedades cambiaron, la gente se encontró desubicada. Mucha gente que se mudó a las ciudades ya no siguieron enseñando, porque ya no era la forma de vida, porque los adultos de ese momento perdieron su lugar, se encontraron, se dice, en un estado anómico, sin ley, sin referencia, sin identidad, sin normas, porque ya no era su condición de vida y no supieron qué enseñar a la nueva generación. Es como ahora. Muchos de nosotros nos sentimos rebasados con la sociedad tecnológica y no sabemos cómo tratar a los hijos jóvenes o a los niños. No sabemos cómo orientarlos, cómo ponerles restricciones, cómo ponerles reglas acerca del uso de las tablets o del celular o en qué páginas entrar, porque hay muchos de nosotros que somos analfabetas y no sabemos ni de qué se trata ni cómo son las cosas y entonces nos sentimos rebasados. Pero los valores son muy necesarios, porque de lo contrario, la gente se pierde en su espacio, la gente se pierde en su ámbito. ¿Y cuáles son los valores que adoptan? Cuando las personas, cuando los niños o los jóvenes no tienen valores específicos a los cuales seguir, toman valores de su entorno, ya sea de sus pares, de sus compañeros, de la escuela o de la calle o de otras familias, y entonces van adoptando modelos de vida que son ajenos a la familia. Los valores tienen una obligatoriedad. ¿Okay? Si son valores, no son vistos como, mira, pues si te es posible, ¿verdad? Aquí en la casa tratamos de ser honorables, tratamos de ser justos y te invitamos, si tú quieres, para que los tomes como una referencia. Si son valores, son obligaciones. No puede haber un valor si no tiene una categoría de obligación. Deben ser entendidos dentro del marco social como obligación. Y son herramientas para forjar la vida, porque son criterios en los cuales la gente sabe cómo se tiene que mover. Los adolescentes son una generación que está entre la dependencia de los niños a sus familias, y la independencia de los jóvenes. Y los adolescentes son los que empiezan a cuestionar muchas veces.
Como padres, si nosotros no abordamos con valores a los adolescentes, si no les decimos las reglas de la casa son estas, los adolescentes se sienten extraviados porque necesitan valores para forjar su vida. Si los van a romper, si los van a transgredir, es otra cosa, pero necesitan tener claridad de los valores. Porque si no hay valores, la gente pierde su lugar en el mundo, pierde su lugar en su espacio vital. A veces nosotros los padres que nos consideramos buenos padres decimos, yo no le voy a poner reglas a mis hijos, no le voy a poner reglas, yo quiero ser bueno con ellos. Si estamos actuando así, estamos siendo perversos. Perversos. ¿Por qué no les estamos dando límites de protección? No les estamos diciendo lo que es correcto. No les estamos diciendo lo que es verdadero, lo que es aceptable. Los estamos dejando que vayan creando su forma de vida y van a encontrar muchas alternativas y van a encontrar muchos valores que tal vez no sean nuestros valores y son valores ajenos y son valores contrarios a nuestra manera de vivir y luego nos vamos a sentir defraudados por la manera en que actúan. Pero es muy relevante que podamos nosotros establecer valores claros. Otra cosa, también con respecto de los valores éticos. Los valores éticos están enraizados en las necesidades físicas, sociales y psíquicas, en la totalidad del ser, porque la totalidad del ser importa. No importa únicamente lo físico, ni importa únicamente el bienestar social, ni importa solo lo psíquico, importa la integridad, importa todos los elementos. ¿Por qué tenemos derecho a la propiedad? ¿Por qué tenemos derecho a los objetos que hemos adquirido con el esfuerzo de nuestro trabajo? ¿Por qué tenemos derecho? Porque representan el esfuerzo, porque representan un afecto, porque representan una identificación que tenemos con esos objetos. Tenemos derecho a ellos. Los valores están enraizados en todos estos aspectos. Por esto el respeto a nuestro cuerpo, por esto el respeto a la propiedad, por esto el respeto a nuestro bienestar emocional. Si alguien está acosando emocionalmente a otra persona, en nuestro tiempo, ese acosador se puede hacer acreedor a una demanda penal, ¿verdad? A una normatividad de la ley. La ley le puede castigar porque entendemos que hay valores que han establecido los derechos en la convivencia. Tres cuestiones más con respecto a lo que es o lo que implica un valor ético. Implica que es producido socialmente. Los valores no se producen en lo individual. Yo no puedo llegar a una sociedad y decir, he establecido un valor que se llama el valor de la retribución de las miradas. Y yo no puedo llegar y decir, cada vez que alguien me mire me tiene que pagar $50. No puedo llegar con un valor de una ocurrencia personal, ¿no? A menos que me ponga en una página de Facebook, en alguna red social, y yo diga, bueno, cada vez que alguien me mire, tiene que pagar, o tiene que pagar para mirarme. Y bueno, esto lo hacen algunas gentes, ¿verdad? Hay algunas personas que ponen ahí sus desnudos y luego dicen, si quieres ver, puedes acceder, pero tienes que pagar tanto, ¿no? Pero ya hay una situación social ahí que permite esa transacción, ¿no? Pero por supuesto que esos son los valores que están determinando este tiempo, ¿no? Muy cuestionable para mí, ¿verdad? Muy cuestionable esas prácticas. Todo valor
se produce socialmente. Es de una comunidad, es de una sociedad, puede ser de una nación, puede ser de una entidad, de un grupo, como en nuestro caso, un grupo religioso. Todos los valores son producidos socialmente. No es lo que cada uno venga y establezca. A la iglesia no puede llegar a alguien y decir, yo creo que en la iglesia todos debemos de martirizarnos y tenemos que llegar con una bolsa de piedras y a la hora de arrodillarnos nos vamos a arrodillar arriba de las piedras. O sea, no son las ocurrencias personales, afortunadamente. Sí hay quien tiene ocurrencias así, pero nos movemos con aceptaciones grupales, aceptaciones del colectivo, porque los valores se producen socialmente. Y además, un valor, para que sea tal, se incorpora al universo simbólico. Esto es, para que sea un valor representativo, tiene que ser parte ya de nuestra mentalidad. ¿Sí? Es parte de nuestra mentalidad. Nosotros sabemos que los sábados nos tenemos que bañar o bañarnos desde el viernes, ¿verdad? Para estar presentables en el día sábado de la reunión, ¿no? Bien peinados, bien arregladitos. Es un valor que tenemos, ¿no? Además, cuando ya llegamos a la iglesia, pues ponemos nuestra cara de piedad. Lo hemos incorporado en nuestro universo simbólico. Es parte de nuestra referencia y esto sucede con todos los valores. ¿Okay? Y finalmente diremos que un valor asume una dimensión trascendente y obligatoria. ¿Okay? Asume una cuestión de que debe de ser para todos. ¿Sí? Cuando alguien dentro del grupo social no respeta este valor, es señalado porque el valor tiene una trascendencia. Si nosotros tenemos un concepto de la armonía y el respeto del bienestar físico de la otra persona, pero alguien es violento o violenta, ¿verdad? Está faltando a la obligatoriedad de un valor que se ha establecido como la convivencia en el grupo. Muy bien. Como ustedes ven, un valor no solamente es cualquier cosa, es un conjunto de elementos complejo. Tiene una serie de situaciones que bien vale la pena comprender bien cuando estamos hablando de la ética. En la actualidad se habla mucho de crisis de valores. Es más, muchos dicen que esta sociedad no tiene valores. Esa es una afirmación inexacta. La sociedad tiene valores. Toda sociedad tiene valores. Pero no son los mismos valores que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños. Lo que hay es un tiempo de cambio de valores. ¿Okay? Es un tiempo de cambio de valores. Lo que se llama crisis de valores es en realidad un cambio de valores. ¿Cuándo ocurren los cambios de valores? Cuando los valores antiguos ya no son sostenibles para la generación actual y entonces entran a cuestionar, entran a revisar y a oponerse a los valores que están determinados en una época y habrán de muchas veces la tensión se da en esa transición de valores. O bien cuando los valores antiguos ya están siendo dejados de lado y los nuevos aún no terminan de establecerse. Y me parece que eso es lo que hemos estado viviendo los últimos años. Una serie de cambios, ¿no? ¿Quién de nosotros que tenga más de 30 años de edad se imaginaba que el mundo iba a cambiar tanto?
¿Quién de nosotros, verdad, avisoraba que el mundo iba a ser tan diferente de como lo es ahora? Es muy distinto de hace 2 o 3 décadas, muy diferente. Hay una transformación, bueno o malo. Yo digo que hay que guardar las reservas y hay que esperar. Los conservadores tememos todos los cambios y preferimos decir antes estábamos bien, pero habrá que cuestionar si realmente estábamos bien. Habrá que revisar y ser serios si realmente estábamos bien en todo. Y si ahora todo es malo, o si acaso ahora estamos un poco mejor. Hay quien en Sudamérica probablemente extrañe las épocas de la dictadura militar y piense que se estuvo mucho mejor. Se estuvo mucho mejor. ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos? O los que vivían en otras culturas, en otros modelos de gobierno, pueden extrañar algunas cosas. Frente a la lucha de valores, algunos se aferran a conservar el pasado y otros promueven los nuevos valores que les ofrecen identidad. Los que tienen adolescentes e hijos jóvenes probablemente encuentran un choque de generaciones y habrán experimentado cómo es que se mueven con ciertas disposiciones mentales diferentes a las nuestras. Y nos parece imposible, ¿cómo es que no ves lo que yo estoy viendo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que no tengas una decisión igual que la mía? Ven las cosas de manera diferente. Unos se sentirán confundidos entre las posturas contrarias. Algunos nos quedamos, como dice Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Casi siempre se olvida que los valores sirven a la vida y no a la inversa. Porque muchas veces hacemos debate entre valores, pero se nos olvida que los valores en realidad sirven para hacer una mejor vida. Para esto deberían de servir, ¿no? Tomando una metáfora de lo que dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no a la inversa. Aquí también diríamos, los valores fueron hechos para la vida y no la vida para los valores. Pero muchas veces debatimos en cuestión de los valores y a veces hasta llegamos a destruir la vida peleándonos por algunos de los valores, ¿no? Hay un grupo de cristianos ultraconservadores, son los menonitas. Hay una división de entre los menonitas que son los Amish. Los Amish es un grupo que no usa autos de gasolina, no usa llantas o ruedas de caucho, solo de fierro o de madera. No utilizan ropas de moda contemporánea, no utilizan los botones y menos los broches, esos que se oprimen, se cierran oprimiendo. Tampoco usan bigote, porque tiene que ver con sus valores. Son una comunidad pacífica, y todo aquello que está asociado con lo militar está asociado con la violencia, con la guerra. Entonces, el bigote lo asocian con lo militar y entonces los verán solamente con la barba, pero afeitados del bigote. Y sus botonaduras serán de madera, serán como broches de madera. Y solo utilizarán ciertos colores para sus prendas, para su ropa. Y utilizarán todavía caballos para jalar el arado, para jalar los carruajes con ruedas de hierro y madera. ¿Por qué? Porque creen que la modernidad es señal de pecado. Creen que todos los elementos de modernidad
son señal de pecado. La gasolina, los motores a gasolina, las ruedas de caucho, los derivados de petróleo, todo eso, ¿verdad?, lo consideran como pecado. Y ellos se sienten seguros entonces en sus posturas de permanecer como era la vida hace 400 o 500 años. Muy bien, estamos en un tiempo de crisis de valores y esto hay que reconocerlo. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de los valores? ¿Cuáles son las fuentes de los valores? ¿De dónde se desprende la elaboración de los valores? Los valores se desprenden de la cultura, se desprenden de las formas de convivencia, se desprenden de las relaciones que tenemos entre nosotros en una sociedad. Cada cultura, cada nacionalidad tiene ciertos valores, ¿verdad? Tiene ciertas formas. Uno lee, por ejemplo, de la cultura japonesa, que tienen un gran respeto por ciertas formas de su sociedad. Recuerdo haber leído a un escritor que se llamaba Yukio Mishima, y que habla en algunas novelas de cómo la vida japonesa fue cambiando. Él escribió en los 60, principios de los 70, cómo la vida de la cultura japonesa fue cambiando en cuanto al respeto, en cuanto al trato con los mayores, en cuanto a la actitud, ¿verdad?, hacia los adultos, el respeto de ciertas formas, la reverencia que debería tenerse en la vida. Fueron cambiando algunas de las prácticas y entonces él protestó, y su forma de protestar fue hacer un suicidio. Él practicaba con un grupo de amigos la formación militar, se ejercitaban militarmente, aunque no pertenecían al ejército, pero lo hacían por su convicción como el legado de la cultura japonesa. Y él, en una forma de protesta, se cortó hincándose una daga en su estómago, en un extremo del estómago, y luego la recorrió hasta el otro extremo y quedó expuesta a sus vísceras. Y luego todavía un compañero de él con una espada muy filoso cortó su cabeza, ¿no? Eso se llama seppuku. Hizo el harakiri y seppuku. Y en su cultura esta es una expresión de manifestar la protesta por las cosas que no son como eran, ¿verdad? Cada cultura conforma sus valores. Nosotros tenemos formas diferentes. La fuente de los valores también viene de la organización sociopolítica y económica. Vienen los valores. ¿Cómo estamos organizados en nuestros países? Con democracia. La democracia significa que cada uno de los habitantes de un país, los habitantes legales de un país, tienen derecho a votar a sus representaciones, a sus gobernados, o a sus gobernantes, perdón. Y estamos establecidos en una forma democrática. Y tenemos ese valor. El valor es la democracia. La democracia significa que todos mandamos, todos tenemos ese poder de elegir. No como lo fue hace algunos años, que solamente los varones eran los que votaban. Hace 100 años solamente los varones votaban. O hace más tiempo hubo sociedades en las cuales solamente los ricos votaban. O en los tiempos de Jesús, allá en aquellos años, los que tenían derecho a votar eran los que tenían suficiente dinero, suficiente hacienda para para tener el ocio de ir a los encuentros de la alta sociedad
en Grecia o en Roma. Los que no tenían necesidad de trabajar, esos eran los que podían hacer decisiones dentro de su ciudad. Era la polis de aquellos años, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de los valores? La relación con la naturaleza. Hoy hemos visto cómo se ha despertado mucho un valor que es la ecología, el cuidado de la creación, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de esta casa. Oikos significa casa, ecología significa el planeta Tierra entendido como casa, la casa de la humanidad. Y pues hay mucho discurso sobre la ecología, bastante discurso. Hay partidos políticos, hay gente independiente que promueve distintos estilos de vida para preservar la naturaleza, porque los seres vivos que están en peligro de extinción. Y bueno, hay un valor ahí, ¿verdad? La relación con la naturaleza. Otras veces los valores tienen que ver con las ideologías, tiene que ver con un concepto del hombre, un concepto de la tierra, un concepto sobre la riqueza, conceptos sobre el bienestar. Depende, ¿verdad? De cada ideología se van estableciendo sus valores. Y pues también los valores provienen de la religión, provienen de la experiencia de fe con lo sobrenatural. En nuestro caso, los cristianos, basamos nuestros valores en la relación con Dios o en la revelación de Dios que ha quedado plasmada en las escrituras y en las tradiciones de las comunidades de fe. Tenemos ciertos valores. ¿Por qué guardamos silencio dentro de los santuarios? ¿Por qué procuramos comportarnos con reverencia? ¿Por qué hacemos cierto tipo de actividades, pero muchas otras cosas sabemos que no las hacemos dentro de ese espacio y menos en el tiempo de la reunión? Bueno, tenemos valores de cómo miramos al prójimo, valores de cuáles son nuestras prácticas aceptables. Esa es la fuente de los valores. ¿Cómo se crean los valores? ¿Cómo se crean los valores? ¿Cómo se establecen estos valores? Rápidamente comentamos lo siguiente. Los valores no se legislan, no los va a definir la Cámara de Diputados o los senadores, y menos, ¿verdad?, como un dictado del presidente. No se legislan ni se dictan, ¿sí? Tampoco se imponen, porque cuando nos los tratan de imponer, siempre va a haber rebeldía, siempre va a haber una manera de resistencia. Cuando un criterio de vida no se ha adoptado, tratan de imponerlo, va a haber una resistencia. A quien dirige un grupo social, cuando trata de establecer un criterio como una regla, siempre le vamos a resistir, y es como ese niño a quien su papá está reprendiendo severamente. El niño está sentado, el papá le está diciendo que se ponga de pie porque quiere mirarle a los ojos y quiere seguirlo retando, y entonces el niño sigue sentado, y bueno, el papá, que tiene más fuerza, va, lo toma de los hombros y lo pone de pie y le dice: te dije que te pusieras de pie. Y el niño le protesta, le dice: estoy de pie, pero en mi mente estoy sentado, ¿no? Así que los valores no se imponen. Los valores no se imponen, se divulgan, se promueven y espera que se acepten. Los valores surgen en la interacción de la comunidad. Se van estableciendo como criterios de vida. Se van estableciendo los aspectos que son considerados
aceptables, correctos, y se van dejando de lado los que se consideran no aceptables. Surgen en esa interacción del conjunto. ¿Okay? Bueno, estamos hablando aquí de valores sociales, no respecto de la normatividad de Dios. La normatividad de Dios, si ha sido dictada, ¿verdad? Si ha sido anunciada, si ha sido revelada, pero aún esos mandamientos deben ser aceptados y no solo practicados exteriormente, deben ser aceptados por convicción. Surgen en la interacción con la tecnología también. Los valores van surgiendo en la interacción. Y cuando hablamos de tecnología no es únicamente lo que hoy tenemos como computadora o tabletas o teléfonos celulares. Cualquier instrumento que tengamos, cualquier herramienta que tengamos para lograr hacer cosas, eso es una tecnología, ¿no? La rueda fue en su momento tecnología. La rueda que se puede aplicar a tantas cosas es tecnología, una pala, cualquier instrumento de realización de actividades, pues es una técnica y existe una valoración en el entorno de las cosas que vamos teniendo. Se institucionalizan por las políticas que rigen la sociedad. Los valores se van conformando y van quedando dentro de una sociedad por la forma de cómo se hace institucional algo. Ahora nosotros vemos confrontación de valores. Nosotros como cristianos tenemos unos valores. Dentro de la sociedad con la cual convivimos hay grupos que tienen otros valores, tienen otras prácticas. Y estamos en una tensión. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo vamos a subsistir? Pues se va dando esa institucionalización en el proceso. Y se cristalizan por los movimientos sociales. Los valores van a quedar establecidos por los propios movimientos sociales. Hoy estamos viendo mucho activismo de parte de grupos feministas. Hay un activismo, hay una participación en marchas, en protestas, en dar a conocer sus opiniones, sus puntos de vista, y van logrando cosas los diferentes movimientos. Se van cristalizando por la fuerza que tienen estos movimientos sociales. Okay. Así es más o menos cómo se establecen los valores dentro de una sociedad. Okay. Muy bien, pues vamos a hacer un alto aquí, vamos a cerrar esta sesión y nos encontramos enseguida. Tengamos un receso de 10 minutos y aquí nos reencontramos. Si usted va a salir, apague su cámara y su micrófono, manténgalo apagado. Muchas gracias.